Bien, entonces, bienvenidos a la presentación del programa de donación de cuerpos y órganos para la ciencia, el programa Trascender en la Universidad de Manizales. Aquí tenemos un logo que es un colibrí y desde allí todos los colores que representan a la universidad. Seguramente varios de los asistentes estarán pensando, bueno, ¿y cómo lograron generar el programa de donación de cuerpos? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están trabajando? Entonces, por eso nuestra presentación quiere abordar estos momentos importantes. Primero, dar las bases del programa y cómo se ha venido generando, quizás como apoyo a las diferentes universidades que nos están acompañando. Sé que hay personas de la Universidad Industrial de Santander, sé personas de la Universidad de Boyacá, hay personas de la Universidad CES en Medellín y hay otras universidades que seguramente se me escapan en este momento, incluyendo algunas de Bogotá, como la Universidad Nacional, que nos alegra mucho contar con su presencia. Entonces, vamos a presentar un sustento institucional como una base importante, una asesoría y acompañamiento nacional e internacional, un sustento legal y bioético, y por eso nos acompañan hoy en el grupo las que van a presentar ahorita, alianzas estratégicas que tenemos en nuestro departamento, apoyo de medios de comunicación y cómo está el programa actualmente. Eso es lo que queremos presentar entonces esta noche. Yo quiero presentarles el equipo de trabajo y desde ahí entonces presentarles que es una unión entre dos facultades. Ya empieza a ser importante desde ahí. Logramos unificar la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esta noche también nos acompaña la señora decana, la doctora Sandra Patricia González. Ya ella nos va a dar un saludito especial en este momento. Nos acompañan las abogadas en este equipo de trabajo, la doctora Joana Marín y la doctora Natalia Hernández, quien ha sido muy importante el proceso de ellas como abogadas en este rol. También no está en esta foto, pero nos acompaña en la conexión la doctora Natalia García, médica, genetista y trabaja en la parte bioética. De hecho, vamos a hablar que es actualmente la presidenta del Tribunal Ético de Caldas. Y también de manera muy importante en este equipo tenemos la representación de los estudiantes. Tenemos a Valentina López, estudiante en este momento en noveno semestre de medicina, y por supuesto al técnico del laboratorio, James Mauricio Muñoz, quien ha sido fundamental en este proceso. Entonces, siendo así, yo le voy a dar la palabra a nuestra señora decana y gracias por acompañarnos. Doctora Sandra, bienvenida. Gracias, Oscar. Buenas noches para todos. Es No le un escuchamos, gusto. doctora. ¿Ya? Sí. No, Sí, correcto, te Sí, escuchamos se muy está bien. escuchando. no sé Bueno, si la estamos escuchando o solo soy yo el que no. parece que eres solo tú, Creo que Oscar, eres solo porque los tú. otros dicen que sí. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, esperemos que, Oscar, si quieres sales, vuelves y entras para ver si mejora tu audio. Yo no la escucho, no sé si alguien más no la está escuchando, seré solo yo. Sí, Todos escuchamos bien, creo que eres tú nomás. eres solo tú, Oscar. Soy yo. Sí. Si quieres, sal y vuelves a entrar. Ah, claro que eres el... No eres tú, soy yo. Sí. Bueno, los voy saludando. Mi nombre, como les decía, es Sandra Patricia González Peña. Yo soy de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Manizales hace 3 años largos. Desde casi que muy de recién llegada llegó el doctor Oscar Alzate con la idea de este programa tan bonito y tan importante para nuestra comunidad académica. Creo que todas las facultades que tenemos anfiteatros, sabemos las dificultades que tenemos para la renovación de cuerpos y era una necesidad sentida de este programa. Llegó, nos contó el doctor, voy a esperar un momentico, a ver, ¿se une o qué? Le damos un momentico, porque yo creo que el doctor Oscar tiene problemas. No volvió. Esperen, le escribo y ya seguimos. La conexión de él se veía como un poquito inestable. Yo creo que sí. Te pregunto, a ver si...
ya estamos pendientes, pero para que vayamos avanzando, pues yo les voy adelantando. Entonces el doctor llegó con esta linda iniciativa, con el sustento del apoyo que tenía de otras facultades de Latinoamérica que tenían el programa, de Chile, de México, de Argentina, que tenían una buena historia en estos programas y con la dificultad importante que teníamos en nuestro país y en el departamento, pues para la consecución de cuerpos para el anfiteatro. Llegó, empezamos a hacer el acercamiento al Instituto de Medicina Legal y nos contaron pues lo que todos sabemos, que ya no hay cuerpos que sean NN, que todos les aparece familia y que realmente es cuando son cuerpos no reclamados que han hecho un documento informal para que lleguen a los anfiteatros, pero la dificultad importante que había con esto. Todo el mundo cuando escucha esto de vamos a hacer esto y con todo lo que, con toda la previsión que existe al respecto, pues empezamos a trabajar de arriba para abajo. Empezamos, venga, antes de que sigamos con este proyecto y eso, primero hicimos la indagación en medicina legal, vimos la viabilidad de todo eso, escuchamos el sustento que tenía Oscar de otras facultades que ahorita les contará los antecedentes, y empezamos a apoyarnos de rectoría, vicerrectoría y luego secretaría general y viendo pues que teníamos todo para empezar a trabajar y con el apoyo institucional empezamos a trabajar con el proyecto. Ya Oscar les contará, esta fue como la participación inicial en la que yo aporté, empezamos trabajando con eso, hicimos los acercamientos y obviamente fue mucho más fácil hacerlo porque tenemos a nuestra bioticista, la doctora Natalia García, dentro del equipo y además la coordinadora del subprograma de investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud y obviamente el apoyo de interfacultades y el apoyo de las dos abogadas, de Natalia y de la doctora Joana Marín, que han sido tan importantes en el proceso, pues hicieron que nos motiváramos para arrancar. Venimos trabajando en esto hace casi los 2 años, ¿cierto? 1 año y medio, casi los 2 años. 2 años, Y sí, señor. gracias, ya llegaste. Y lanzamos el programa de donación de cuerpos y órganos para la ciencia en la Cátedra de Humanidades del año pasado de septiembre. Entonces, pues con esto pues queremos contarles más o menos cómo fue que inició, cómo empezamos. Oscar les acaba de contar un poquito de los antecedentes y cómo arrancó el proceso con el acercamiento de medicina legal y con el apoyo de nuestras directivas institucionales. Y yo creo que ya con la presentación que tiene Oscar seguramente y el sustento que nos van a dar nuestras compañeras de trabajo, seguramente quedará mucho más clara la información. Decirles pues que estamos dispuestos a que esto crezca y vamos a hacer una narrativa en el próximo Congreso de Educación Médica en marzo, ya en 15 días en la ciudad de Medellín. Y estamos haciendo diferentes acercamientos institucionales en los hospitales departamentales, en las clínicas, en el CES, Hospital de Caldas, que es un sitio muy importante acá, hospital de tercer, cuarto nivel en nuestra ciudad. El próximo viernes tenemos toda la presentación del programa a la Dirección Territorial de Salud de Caldas con todos los hospitales de primero y segundo nivel. Entonces, como contarles y aportarles cómo vamos creciendo en el proyecto. Yo creo que ya Oscar puede seguir con esta parte, con esta pequeña introducción. Gracias. Doctora Sandra, muchas gracias por su tiempo. Contarle a la doctora Sandra y al equipo ahorita sin ver la pantalla y sabiendo los que se van conectando, entonces nos da mucho gusto decirles que nos están escuchando desde Tunja, desde Bucaramanga, desde Tuluá, por ejemplo, nos están escuchando desde Medellín y desde Bogotá. Y muchas gracias a los profes también que se han conectado. Si se me escapa alguna universidad, me disculpan, pero también es muy rico congregarnos en torno a esto. De hecho, hemos venido trabajando con algunos de los profes pensando un poquito en esto, en asesorías y en reuniones que queremos presentar. Antes de darle la palabra a la doctora Natalia, vemos que la doctora Joana también se pudo conectar, que nos da mucho gusto, otra de las abogadas de nuestro proyecto, y a la doctora Natalia García. Yo quiero como ir mostrándoles algunos aspectos que la decana viene mencionando y desde allí entonces en este proceso darle la palabra respectivamente entonces desde lo que entonces estábamos contando que teníamos el equipo de trabajo que veníamos acá y no sé si en ese momento me desconecté, pero fue muy importante cuando ya nos reunimos y pensamos en este equipo empezar con las directivas institucionales. Entonces la decana tuvo una idea bien interesante y no es irnos desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. Entonces en la mitad tenemos al rector a quien le presentamos la idea,
luego la vicerrectora y luego la secretaría general. Los tres aceptaron desde allí y empezamos a ir dando a conocer el proyecto con las aceptaciones y las propuestas que ellos nos iban haciendo. Desde allí entonces la secretaría general dijo que nos fuéramos al Comité de Bioética de la universidad y ese aspecto fue muy importante entonces. Entonces, bajo el acta CBE 06 del 2025, el Comité de Bioética de la Universidad de Manizales aceptó el programa de donación de cuerpos y órganos para la ciencia y eso fue bastante importante dentro de esto. En medio de todo ello, estuvimos buscando cómo asesorarnos. Entonces, desde ahí logramos asesorías desde la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos mostró parte de su programa. Y nos dio algo muy característico y es que nos preguntaban en las asesorías, esto antes de que llegaran las abogadas, ¿y cuáles son las leyes en Colombia, Oscar? No teníamos idea en ese momento. Cuénteme cuáles son sus abogados, Oscar, y no teníamos ni idea. Hay un programa bien interesante que es de la Universidad Autónoma de Nueva León, que tiene este programa, Vidas que dejan huella, que ha sido un buen modelo para nosotros. Incluso tuvimos el gusto de conocernos en el Congreso Mexicano de Anatomía en Veracruz y con ellos hemos tenido algunas conversaciones. También tuvimos conversaciones importantes con el doctor Emilio Farfán, anterior presidente de la universidad, perdón, de la Asociación Chilena de Anatomía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también nos llamó la atención. Sin que llegaran nuestras abogadas, me preguntó cuáles son las abogados y cuáles son las leyes de Colombia. No teníamos idea. Y fue muy importante, ya vamos a darle una importancia a la doctora Susana Biasuto, del programa de donación de cuerpos de Córdoba, Argentina, quien nos ha acompañado de manera muy importante. Igualmente, la Universidad de la Frontera, tuvimos algunas conversaciones con el doctor Mariano del Sol sobre que ellos tienen dos programas de donación de cuerpos allá en Chile, uno para el doctorado, que bien conocemos sobre él, y otro para el pregrado como tal. Pero creemos que la asesoría fundamental y todavía nos acompaña, de hecho, presentamos otro proyecto, ahorita les vamos a contar, fue de la doctora Susana Biasuta, que bien sabemos que es la presidenta actual del Comité de Donación de Cuerpos y Órganos para la Ciencia de la IFA, la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas. Ella sí nos ha acompañado de una manera muy especial, muy cercana, muy concreta. De hecho, ahorita el jueves tenemos reunión con ella a las 7:30. Nos encantaría que algunos de los asociados estuvieran con nosotros en esa reunión, donde la propuesta es que en este caso personal presentemos lo que hemos hecho y cuál ha sido su asesoría. Ella nos presentó esas recomendaciones importantes, que de hecho tomo su diapositiva porque nos ha servido mucho y algunas de sus charlas frente a todo ello. Entonces, por ejemplo, hablo del anonimato de los donantes, la donación voluntaria, la transparencia del programa, el almacenamiento seguro, entre otros lineamientos importantes de la IFA que están públicos incluso en su página y que ella nos la ha ofrecido especialmente. Luego viene un apartado fundamental y es, ya sabiendo todo esto, necesitábamos de la parte legal y realmente fue muy valioso ese encuentro coincidencial de manera muy especial. Buscábamos ambos los dos procesos y nos unimos con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde ellas nos empiezan a hacer una muy buena búsqueda de leyes en Colombia. Aparecen estas leyes por mencionar algunas de ellas y igualmente nos presentan, además de eso, desde una resolución 2665 que ya nos pueden contar ellas, un documento de voluntad anticipada, que es una base fundamental de nuestro programa. No es un acta de donación, no es una hojita donde se diligencia, no, sino que tiene varios apartados importantes ese documento, que hay unas preferencias para el cuidado, hay unas preferencias sobre el final de la vida, hay unas preferencias sobre la donación de cuerpos y un apartado sobre las preferencias e indicaciones de ese documento. Entonces, siendo así, yo quiero darle las gracias a la doctora Natalia, a la doctora Joana, que han estado con nosotros en este proceso y que me encantaría que pudieran dirigir a ustedes. Recuerden que al final podemos hacer las preguntas que consideren pertinentes para poder entonces desde ahí. Doctora Natalia y doctora Joana, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, aquí nos escuchan, ¿cierto? Bien. Sí, Pues señora. nada, muchísimas gracias a todos los que se conectan esta noche. Nosotros nos encontramos todavía aquí en la universidad trabajando, pero nada, pues bienvenidos a este espacio. Y pues para nosotros fue muy importante podernos unir a este proyecto de investigación
porque pues obviamente es todo lo que va inmerso, no solamente poder estar en las dos facultades trabajando, sino desde la parte legal es un apoyo fundamental y como lo decía el doctor Oscar, si no tenemos la parte legal, pues obviamente el proyecto de investigación va a quedar muy a medias y todo eso, entonces nosotros lo que hicimos fue tomar el tiempo correspondiente y toda la investigación para poder hacer el desarrollo normativo de toda la evolución que ha tenido el Estado colombiano. Entonces, no sé si, doctor Oscar, si tú quieres que le relatemos un poco qué hay detrás de todo esto a nuestros compañeros que se encuentran en este momento en sala. Les contamos rápidamente cómo fue ese desarrollo y qué es lo que tiene el documento de voluntad anticipada. ¿Te parece? Yo, yo creo que sí, Natalia, porque uno de los aspectos que más nos ha inquietado es esa parte legal, y entonces es un plus también importante en nuestro programa contar con ustedes dos en esa asesoría y además desde la asesoría internacional que hemos tenido. Decirles también a los asociados que en el próximo congreso vamos a tener un espacio concedido también pues desde la organización de la doctora Isabel para hacer un panel sobre donación de cuerpos, que ya lo miraremos futuramente en el programa, pero esto es parte de esa antesala que queremos tener. Entonces, adelante, doctora Natalia. Bien, bueno, cuando iniciamos toda esta investigación incluso nos sorprendimos porque desde el año 1979, con esa ley novena que tú ponías ahorita, ya se empezaba a hablar de ese código sanitario y esa fue la primera norma que permitió entender que el cuerpo humano, pues obviamente lo podíamos incluir y podía estar también después de la muerte y cumplía unas funciones sociales, no solamente desde el tema de la salud, sino también desde la ciencia. Además, allí se introdujo un asunto muy importante y en ese ley novena, porque lo que hace es ese reconocimiento y ese consentimiento informado, ahí es donde se empieza a hablar del famoso consentimiento informado para disponer del cuerpo y de todos sus componentes, o sea, de la forma como también se podía entrar a donar los órganos. Posterior a ello, en 1988, con la ley 73, allí fue importante porque no solamente se empieza a hablar por primera vez de la donación y de los trasplantes como tal, sino también de esos componentes anatómicos. Entonces, esta norma lo que hace es que establece una donación que debía ser expresa, que debía ser voluntaria y que debía ser consciente. Y de esta manera, lo que se decía para ese momento, que imagínate, estamos en el 88, lo que se decía es que ningún órgano podía ser utilizado sin tener una voluntad clara por parte del donante de sus familias. Es decir, ahí ya se estaba hablando de esa voluntad expresa, de esa voluntad consciente. Luego en el 91, y también aquí que estamos con la doctora Joana, se empezó a hablar de todo el tema del comité hospitalario y en esa, ahí hubo una resolución que es la 13437 del Ministerio de Salud. Y allí es donde se empieza a hablar de todo el tema del comité de ética, que es tan importante, que al día de hoy incluso lo tenemos y por eso tenemos a la doctora Natalia García también en este proyecto de investigación, porque desde allí todas esas decisiones que tienen que ver con la donación, pues comenzaron a tener un acompañamiento institucional desde la bioética y de allí fortaleciendo toda la transparencia de los procesos. Si quieres, nos cuentas un poco cómo ha sido esa evolución con el Código Penal y con todo lo que hubo allí, que Bueno, nos parece interesante. Bueno, muy buenas noches para todos y feliz de contar con esta participación. Me excusan que también llegué de manera intempestiva, pero estaba en sesión de clase, entonces salí para asumir este compromiso. Bueno, importante, digamos, esa consolidación normativa que venía expresando la doctora Natalia y hay que entender que el año 2004 fue decisivo. En el decreto 2493 del 2004 se reglamenta todo el sistema de obtención, donación, trasplante de órganos y tejidos, pero nos aparece una ley 919 de 2004 que es determinante porque prohíbe a partir de ese momento la comercialización de órganos y tipifica un delito que en muchas ocasiones nos hacen esa pregunta de tráfico de órganos, pues como les decía, como delito. Entonces, eso es importante porque digamos que tenemos que estar atados a precisamente lo dispuesto, por ejemplo, en la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, que estableció que los cuerpos vinculados a investigaciones penales, por ejemplo, no pueden ser donados mientras exista una investigación judicial. Entonces, ahí empiezo como a responder dudas porque
te dicen, venga, pero es que fue una muerte violenta, es que hubo un accidente de tránsito, lo que corresponda, ese cuerpo hace parte de una investigación y por ende, pues no va a poder ser donado. Entonces, digamos que eso garantiza de una u otra forma la protección a lo que nosotros denominamos como abogados la verdad judicial y sobre todo los derechos de las víctimas y sus familias, ¿cierto? Eso por un lado, pero encontramos que en el año 2010 aparece una ley que se denomina Ley de Víctimas y de Desaparecidos. ¿Qué pasa con esa ley 1408 específicamente? Que se establecen unas medidas para identificar las víctimas de desaparición forzada. Entonces, ustedes saben que en el marco del conflicto ya los cadáveres ya no son identificados con una categoría de no en DNN o no identificados, sino que los cuerpos no identificados no pueden utilizarse para la docencia de la investigación. ¿Por qué? Porque existe todavía una posibilidad de identificación. ¿Quién mejor que nuestra compañera, la doctora Natalia García, para entender que en asuntos genéticos pues tenemos una evolución muy considerable? Entonces, en esa línea pues ya no se conciben. Coloquialmente, cuando hablábamos con el director de medicina legal, él nos decía, miren, antes los cuerpos nos sobraban, los cadáveres eran impresionantes en el Instituto de Medicina Legal, hoy por hoy eso no se da. Hoy por hoy no se da, ¿por qué? Porque a partir del material genético, quizás mi familia extensa esté en La Guajira, esté en el Amazonas o lo que corresponda a eso para, digamos, hablar en esa línea. Ya luego, pues nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la voluntad anticipada, que yo creo que es lo que más va a marcar, digamos, el soporte legal de este proyecto, y es que hay una ley en 2014 que sale, que es la 1733, conocida como Ley Consuelo Davis Saavedra. Esta reconoce el derecho a dejar voluntades anticipadas, y ojo, porque la voluntad anticipada, me estoy, digamos, adelantando ahí un poco, permite que una persona decida en vida cómo quiere ser tratada al final de su vida y cuál será sobre todo el destino de su cuerpo. Entonces, digamos que como para abrir ahí un poco el panorama de voluntad anticipada. Claro, y esta ley que es esa 1733, que es muy interesante todo lo que se trabajó con esa ley Consuelo Davis Saavedra, empieza a tratar todo el tema de los cuidados paliativos, que incluso es una cosa que nosotros estamos contemplando en el acta de voluntad anticipada, que bueno, ya les contaremos un poco de lo que hay allí. Ya posterior, en el año 2016, ya se empieza a hablar, porque el Estado colombiano con la ley 1805, lo que se está hablando es que aquí hubo un cambio muy grande, muy importante, porque desde este entonces, desde el 2016, ya tenemos un modelo de donación presunta. Es decir, esto significa que todos los ciudadanos mayores de edad son donantes de órgano, salvo que lo manifieste expresamente en contrario. Es decir, que sí lo deje expresamente, y eso se tiene que elevar a notaría pública y bueno, todo esto. Entonces, esta ley también lo que hace es fortalecer este banco y ese registro nacional de donantes, que es clave, que es fundamental, y que bueno, que digamos que en principio lo que se pretende es esa donación para la vida y todo eso. Sin embargo, al día de hoy tenemos que tener mucho más conciencia de todo lo que ocurre, porque los datos que se están mostrando es que la gente no está donando para la vida, y obviamente para la ciencia sí que lo desconocen, y que ese es el gran proyecto que nosotros tenemos acá. Ya posterior, en el año 2018, también allí nace una resolución, que de esta resolución, digamos que esa es como la base, la madre también para lo que tenemos al día de hoy, que es esa resolución 2665, y allí ya reglamenta todo el tema del documento de la voluntad anticipada. Entonces, gracias a esta norma, pues hoy en día las personas pueden formalizar toda esa decisión, ya sea ante el notario, ya sea ante dos testigos o ante el médico tratante, que sería como la otra opción. Y bueno, allí lo que realmente se quiere en este proyecto de investigación específicamente es que esa donación esté dedicada, esté encaminada hacia la ciencia. Entonces, pues nada, la evolución normativa que nosotros hemos visto en el Estado colombiano muestra algo que es fundamental. O sea, las leyes existen, están regulando todos esos procedimientos, pero hay algo que va mucho más allá. Esto refleja también cómo la sociedad ha, digamos que percibido, ha entendido la vida y la muerte también de una manera como más solidaria. Entonces, no lo leía. ese es el reto que tenemos actualmente, y bueno, eso es lo que venimos nosotros trabajando, y digamos que esa es como la investigación que tenemos desde la parte de la norma en el Estado colombiano.
Gracias, doctora Natalia y doctora Joana. Entonces, para darle continuidad a nuestra presentación, la propuesta es poderles contar qué se necesita en este momento. Entonces, número uno, necesitamos un sustento institucional. Necesitamos de manera importante un sustento legal. Y número tres, y de manera fundamental, necesitamos un sustento bioético. Entonces decíamos ahorita que bajo esa acta del 2025 se aprueba en el Comité de Ética de la Universidad de Manizales nuestra propuesta. Y resulta que dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el programa de Medicina, contamos con la doctora Natalia García. Y en medio de este proceso, a la doctora la nombran la nueva presidenta del Tribunal de Ética Médica de Caldas. Entonces eso me parece fenomenal. Ella en el trabajo que ha hecho, en las búsquedas que ha hecho, en el acompañamiento de asesoría que nos da, nos presenta estos postulados importantes frente al proyecto que ella nos va a referir. Entonces, dignidad póstuma, principios importantes de autonomía, justicia y dignidad, la importancia del consentimiento, desafíos que tiene el programa de donación como el respeto de la confidencialidad y la gratitud, la responsabilidad de la formación bioética y la cultura como bases importantes en la formación de los estudiantes y algunas estrategias y dilemas. Así que voy a dejar aquí un momento, entonces darle la bienvenida a la doctora Natalia y agradecerle el hecho de que esté con nosotros. Doctora Natalia, bienvenida y buenas noches. Muy buenas noches para todos y para todas. Para mí siempre un placer y acompañar a todo el equipo en este proyecto, en esta apuesta y en esta necesidad que es nuestro trascender. Realmente, pues creo que lo que ya han expuesto es supremamente importante porque es, digamos, la columna vertebral desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del objetivo como tal. Pero pues siempre se van a generar preguntas y siempre dentro de la comunidad pues existen miedos, existen ciertas circunstancias que nos preguntan y es ahí donde esa fundamentación desde lo bioético tiene varias aristas. La primera es desde qué bioética me estoy parando, es decir, si estoy desde una visión como el cuerpo en cuanto a algo comunitarista o una visión desde el punto de vista individual, ¿cierto? Y esto es importante porque una de las consideraciones que tuvimos en su momento en cuanto a los criterios fue precisamente lo que exponía el doctor Oscar y es la dignidad póstuma y lo que se está trabajando ahora en algo que se llama la necroética. Y esa dignidad póstuma está en el marco inclusive de la referencia kantiana de la dignidad como que los seres humanos somos fines en sí mismos y no meramente medios para fines. Sin embargo, en este contexto, como es un tema de donación, implica la voluntariedad de ese individuo que en vida, pues entonces establece esa voluntad anticipada en función de esa posibilidad. Y eso es algo que permea el concepto de autonomía constitucional colombiana, que también es supremamente importante, y además todo lo que implica para el tema de esa parte social y es el beneficio de los otros, es decir, el bien común por encima del bien individual, si bien permeamos el bien individual en cuanto a que esa persona pues entonces va a manifestar esa voluntad. Entonces ahí digamos que la responsabilidad institucional está en el marco precisamente de la confidencialidad, del respeto, ¿cierto? Por ese cuerpo y ese cuerpo que implica una persona histórica y es ahí donde creo que hay un argumento muy importante dentro de lo que hemos venido trabajando en el equipo y cada vez que existen estas socializaciones y es el nombre de nuestro proyecto, el nombre de este programa, Trascender. La trascendencia es tal vez para mí, desde el punto de vista bioético, la columna vertebral de este programa. Y por esta razón, entonces, además de lo que ya se ha establecido, pues las diferentes discusiones dentro del equipo están basados, tienen una sustentación teórica desde esa bioética que les estoy manifestando, desde esa necroética, desde esa dignidad póstuma, pero también desde esa necesidad de como academia, ¿cierto? Entonces, garantizar que esos espacios que se van a dar respeten esa persona histórica y que también las personas que participan en todos estos procesos se den cuenta y reconozcan que ese cuerpo
tiene unas características y que no es simplemente un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo. Y es ahí donde yo cerraría, doctor Oscar, y que es lo importante de lo que hemos venido trabajando con el programa. Y bueno, agradecer esta participación de todos, porque esto es una construcción colectiva, no es un tema que sea sencillo, es un tema que genera a veces mucha controversia, pero pues la idea es que entre todos es mucho más sencillo que cada uno. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedamos entonces abiertos a la discusión. Qué bien, doctora Natalia, muchas gracias. Como les digo, entonces la propuesta es darle cierre un momento a esta presentación, abrir un espacio de preguntas si las hay, pero sí invitarlos desde ahora a todos los asociados de ASCOM a que participemos en el panel, que la idea es que lo podamos proponer en nuestro próximo congreso en Medellín en octubre, que esa sería como la propuesta fundamental que vamos a tener. Entonces, la propuesta es que continuemos con estos sustentos. Entonces, vamos desde el punto de vista institucional, asesoría, legal y bioético, y va a ser muy importante las alianzas estratégicas que hemos venido teniendo. Después de que venimos en el proceso, ya empezamos a tener reuniones con las diferentes instancias hospitalarias de la ciudad. Es así que en principio nos reunimos con el Hospital Santa Sofía para presentarles el programa y desde allí hemos tenido ya 2 reuniones donde les ha gustado mucho. Próximamente tendremos un martes académico, si no me equivoco, que lo llaman de esta manera, donde la idea es que podamos presentar el programa a todos los funcionarios de la institución. Con el CES tuvimos una reunión fundamental y surge una idea muy interesante que nos puede servir a todos, incluyendo pues a todos los profes que nos están escuchando, y es que pensemos en unir 2 programas importantes, porque es que nosotros estamos trabajando donación de órganos para la ciencia y otra cosa es órganos para la vida, que al auditorio hemos estado dándole las diferencias. Y entonces nos proponen, ¿y qué tal si logramos unir órganos para la vida y órganos para la ciencia? Y ahí dejar una puerta abierta y después tendremos una reunión. Y logramos, todo esto ha sido muy importante también por la gestión de nuestra decana, pues como saben tiene el contacto con todos y nos ha abierto mucho las puertas y logramos entonces una reunión importantísima con la territorial de la salud. Tan así, lo decía ahorita la doctora Sandra, que este viernes 20 de marzo a las 10 de la mañana nos vamos a reunir con los gerentes de hospitales públicos de Caldas y coordinadores de urgencias de clínicas de Manizales y vamos a presentar el programa de donación a nivel departamental. Vamos a escuchar todas esas propuestas que tienen los diferentes médicos en sus instalaciones y desde allí ir trascendiendo un poco más nuestra parte. Alianzas estratégicas. Vamos a tener reuniones con las funerarias. Estas son 3 de las 4 o 5 funerarias que tenemos. Seguramente en sus ciudades también tenemos La Esperanza, La Aurora y Los Olivos. Ya tenemos algunos contactos con ellos importantes, pero la idea es reunirnos para contarles cuál es la estrategia que pretendemos con los donantes tanto de cuerpos como de órganos. Alianzas estratégicas dentro de la misma institución. Miren, hay algo importante. Es que una cosa es concesión de órganos, concesión de cuerpos, que es lo que ha hecho medicina legal. Otra cosa es recibir el cerebro, como se puede hacer en algún programa de neuro, o recibir órganos y ya, y muchas gracias. Pero por eso se llama programa y por eso le hablaba de la palabra trascender, porque es que queremos acompañar también desde el punto de vista psicológico. Nos hemos reunido con la dirección de programa, tenemos una experta en duelo, que no sé si la han escuchado mencionar, que es la doctora Fanny Bernal, quien también tiene un posgrado en duelo aquí, el manejo del duelo. Entonces, la idea es poder acompañar a las familias y a los donantes. Y a los donantes en ese proceso de muerte y también después de muertos, las familias quedan allí de pronto con algunos vacíos que la idea es que desde el programa de psicología se puedan acompañar de cierta manera. Hemos tenido importantes apoyos de medios de comunicación. Hemos tenido desde el punto de vista entonces, y agradecemos mucho, por ejemplo, a la emisora de la universidad, y hay comunicación social y periodismo, con la emisora UMFM, por ejemplo, que nos ha abierto mucho las puertas. Tenemos, de hecho, algunos podcasts también que están disponibles y cuando quieran escucharlos, también tenemos uno desde el programa y otro especial que han hecho nuestras abogadas frente al tema. El canal Telecafé ha sido fundamental y ya tenemos 2 grabaciones en programas diferentes y estamos invitados en las primeras donaciones a tener más espacios allí. Tenemos también La Patria y tenemos también en el canal RCN, que incluso nos hizo una nota importante que queremos presentar. Nos vamos ahora a Manizales, donde rinde el día. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Listo. Nos vamos ahora a Manizales, donde Reiner Diana nos tiene toda la información. Reiner.
Manizales hay un programa pionero en el país que servirá enormemente a la ciencia y particularmente a la salud. La donación de cuerpos es una iniciativa que nace desde la academia, desde la Universidad de Manizales. Va a ser muy importante el recibir los cuerpos, que es mejor aprender con la estructura, con el hueso, con el corazón, con el estómago, que verlo en una imagen simplemente. Así sea muy real la imagen, pero nunca va a ser lo mismo en ese caso. El programa denominado Trascender de la Universidad de Manizales busca que los estudiantes de medicina puedan hacer las prácticas en esos cuerpos que donen las familias. Al tener algo real, más presente, más físico, vamos a poder, digamos, darle un buen manejo más adelante. La donación de cuerpos busca entonces que los estudiantes de medicina puedan tener, con estas estructuras biológicas y anatómicas, estudios y análisis mucho más precisos. Sin duda que contribuirá mucho a las ciencias de la salud desde la capital de Caldas. Bien. Importantísimo entonces para cerrar el momento actual del programa. ¿Qué ha pasado en esto? La doctora Sandra decía, inauguramos en septiembre el programa en Cátedra de Humanidades. Fue muy interesante porque tuvimos la compañía del equipo presente, pero también tuvimos al doctor Juan Pablo Cardona, que si ustedes recuerdan, acompañó la primera eutanasia de Colombia en Manizales, en Risaralda, la verdad, pero es de Manizales, médico oncólogo, quien estuvo con nosotros. También la doctora Fanny Bernal, que nos acompañó allí, y como les decía, el equipo, e hicimos la inauguración del programa como tal. Desde esa inauguración empezamos a hacer una encuesta que también llevamos a algunos de los congresos, y la pregunta fue, ¿donarías tu cuerpo o órganos a la ciencia? Entonces, con nuestra estudiante Valentina López, que está conectadita en este momento, empezamos a hacer esta encuesta y a organizarla. Aquí tenemos los datos de 133, llevamos 143 respuestas en este momento, y la pregunta era, ¿donarías tu cuerpo a la ciencia? Entonces, no respondió el 52%, sí el 48%, pero cuando les preguntamos si donarían los órganos para la ciencia, vimos que hay una tendencia alta a donación de órganos para la ciencia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué por qué? Entonces, hemos indagado un poco más, incluso con los comentarios que hacen frente a las publicaciones, y hay algunos aspectos como la identidad, la genitalidad, no se quieren ver expuestas las personas de ninguna manera, y el respeto a los cuerpos. Todavía hay muchos temores. Hay un caso concreto. Me llama una señora, enfermera, me dice, tengo 75 años, tengo Parkinson y quisiera donar mi cerebro. Eso es maravilloso el nivel que tiene. Dice, no estoy pensando en morirme todavía, pero quiero dejar todo organizado, aún mejor. Y en medio de la conversación telefónica me decía, yo estudié enfermería y vi que mis estudiantes hace muchos años y respetaban los cuerpos. Entonces, desde ahí nos cuestionamos y por eso vamos tomando acciones que ya les queremos presentar dentro de esto. Ah, bueno, y aquí órganos, pues ahí resalta, por ejemplo, todos, ¿cierto? Pero miren ustedes que en la parte inferior se alcanzan a observar algunos de los órganos que las personas encuestadas quisieran donar, tanto estudiantes como profesionales. Viene algo nuevo y fue a finales del año pasado, donde estamos empezando, presentamos un nuevo proyecto a la universidad, donde se nos hizo un presupuesto fundamental y es trascender en la comunidad cultura ciudadana de donación de cuerpos y órganos para la ciencia. Necesitamos presupuesto para poder divulgar más el programa. Necesitamos presupuesto para decirle a la gente por qué sería importante donar cuerpos o órganos para la ciencia. Entonces, la universidad, presentamos todo el proyecto como tal, con asesoría internacional, con un estudiante de pregrado, con un estudiante de posgrado que además es técnico forense y está haciendo maestría en psicología clínica, y este grupo que está aquí presente, y nos aprobaron el proyecto que estamos empezando en este momento. Empieza la divulgación. Aquí tenemos un bosquejo que se hizo con Valentina, la estudiante, donde la propuesta es, óigame, vamos a crear un volante donde le contemos a la gente, pero no solo el volante, necesitamos estudiantes profesionales que nos puedan contar sobre el tema. Siendo así, empezamos a divulgar un poco desde el punto de vista personal por mi blog y por mis redes sociales, y recientemente abrimos un propio, que los invitamos a seguirlo, que allí estamos subiendo toda la información, un propio Instagram de nuestro programa de donación. Lleva unas cuantas semanas y ya subimos a 100 y algo seguidores, y ahí estamos llevando toda la información y estamos llegando pues a las diferentes poblaciones. Y mientras tenemos el espacio en la página que se está fabricando, entonces toda la información, videos, entrevistas y demás, las estamos subiendo a mi blog personal. Si la señora
enfermera con Parkinson dijo, temo que me falten al respeto al cuerpo, pues estamos generando conciencia, sensibilización en los estudiantes de los primeros semestres, que son nuestros estudiantes. Estamos hablando de la muerte, estamos hablando de las personas que habían aquí, conseguimos los nombres de estas personas, los años que tenían al momento de fallecer y desde qué años estaban allí. Y más que las velitas para hacer un rezo, oración, es para conmemorar las personas que están allí, desde allí pensarnos la muerte y el laboratorio de morfología como un lugar que enseña la vida. Desde allí también generar una formación en los estudiantes desde los semilleros. Aquí tenemos el semillero Corporis que empezó a hacer algunas disecciones, pero de qué, si los cuerpos realmente están muy acabados y necesitamos como reorganizarlos. Siendo así, ese semillero trascendió un poco más y los invitamos, esta foto fue hace 8 días, hay algunos aquí conectaditos en este momento, donde los invitamos a ser parte del semillero Trascender. Entonces, aquí hay un grupo de estudiantes profesionales, estudiantes, genial esto, estudiantes de medicina, por ejemplo. Aquí tenemos estudiantes de derecho, aquí tenemos estudiantes de fisioterapia de otra universidad, y aquí tenemos estudiantes de ontología y también psicóloga que está haciendo parte. Estos son semestres diferentes. Los estudiantes, por ejemplo, de fisioterapia están en quinto, los estudiantes de derecho están en la mitad de la carrera, los estudiantes hay de medicina de primero a quinto semestre también, incluso hay estudiantes de noveno, como el caso de Valentina o de Camilo, que ya están viendo gineco. Gineco, que vamos a tener una reunión con la profesora de ginecología para mirar también el manejo de los fetos y aquellos cuerpos como tal que no nacidos que podemos trabajar. ¿Qué más hemos hecho? Hemos presentado en el 16º y el 17º Congresos de Morfología, tanto en Cali como en la ciudad de Bucaramanga, por supuesto, en el último congreso, el programa de donación, con el ánimo de que ASCOM, nuestra asociación colombiana Aval, conozca sobre la propuesta y por eso estamos aquí reunidos. Con nuestra presidenta que aquí está con nosotros, la doctora Isabel, entonces vamos a presentar, como les decía, el panel de donación de cuerpos, que la idea es que podamos participar los presentes y podamos seguir discutiendo y hablando sobre esto y los avances que vamos teniendo en nuestro programa. Por medio de la doctora Susana, vamos a participar en el Congreso Internacional de Anatomía en Australia por medio de un video pequeño, y ella va a hacer una reunión de cómo la IFA ha apoyado los diferentes programas en asesoría, y allí tendremos una participación indirecta. También por medio de la doctora Susana nos invitó al primer Congreso Uruguayo y Argentino de Anatomía en Montevideo, donde la idea es poder presentar. Y ahorita lo decía la doctora Sandra, la decana, que vamos a participar con una narrativa digital en el tercer Congreso Mundial de Educación Médica de ASCOFAM, en Medellín también, que va a ser ahorita el 26 y 27 de este mes. O sea que vamos trascendiendo un poco más nuestro programa de donación en Manizales. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Aquí hay un pequeño resumen del protocolo. Los interesados en donación nos diligencian una encuesta. Ahí tenemos 143 encuestados. Luego de diligenciar la encuesta, entonces estamos comunicándonos con ellos. Se les va a entregar para la firma el documento de voluntad anticipada. Hasta este momento hemos entregado 7 documentos de voluntad anticipada. Luego, entonces, nuestras abogadas van a revisar los documentos de voluntad anticipada si cumplen los requerimientos como tal. Luego vamos a tener una base de datos importante para qué. Este punto 5 es un buen modelo que tienen en las diferentes universidades del mundo. Esta mañana incluso escuchaba un podcast que tiene Anatoverso de México y entrevistaban a los directores de la Universidad Complutense de Madrid, muy interesante, y ellas hablaban también desde España de la conmemoración al donante. La idea es que tengamos reuniones como lo hacen ellos, donde conmemoremos, agradezcamos, valoremos y formemos y acompañemos, y es donde se vuelve un programa al donante como tal. Y ya luego de esto, entonces, en medio de todo el proceso, haremos una recepción de cuerpos u órganos para la ciencia. Desde ahí, entonces, lo vamos a tener. Y dentro de esto, va a ser muy interesante. Con Valentina, con el equipo, seguimos soñando, como en esas universidades, tener un jardín y un monumento al donante. Aquí está el profe Fabián. El profe Fabián él es presidente de la asociación, y yo recuerdo, profe Fabián, usted me mandó una foto cuando estaba en Valencia, y a mí me pareció, con mucha gratitud la recibí, porque me tomó una foto desde el monumento al donante que estaba allí afuera de la institución. Entonces me parece que es genial lo que se va haciendo en el mundo. Nosotros estamos un poquito quedaditos, pero la idea es que desde aquí podamos jalonar también la donación de cuerpos y órganos y podamos mejorar, ojo, donación de cuerpos y órganos para la ciencia y la docencia, que sería como lo más importante.
Así que nuevamente valoramos y agradecemos mucho su compañía, sus aportes, los procesos diferentes de sus instituciones. Nos abrimos precisamente a eso porque esto también hace parte de nuestro programa y es poder acompañar y hacer camino como lo hemos estado haciendo nosotros y por eso el ánimo de esta reunión, de podernos acompañar un poco más frente a esto. Les dejamos la encuesta por si la quieren realizar. Es importante entonces tener sus datos en caso tal. Hay algunas personas fuera de Manizales que la han estado realizando y nos hemos comunicado con ellos también, pero pues por ahora vamos creciendo, por ahora seguimos recibiendo cuerpos y órganos del eje como tal dentro de nuestra región propiamente dicha. Pero para eso están las otras ciudades y me alegra saber que están ciudades centrales del país, pero también de las diferentes regiones, que eso nos va a ser útil. Así que bueno, entonces, tarde la confianza de su tiempo, yo les sugiero, si les parece, que tengamos unos 10 minuticos de preguntas y las hubiese, y ya después abrimos el espacio para que tengamos el panel más adelante. Entonces, si les parece, escuchamos las preguntas. Por aquí el profe Fabián ya nos levantó la mano. Adelante, profe Fabián. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Me alegra saludarte Muy nuevamente. bien. Sí, tengo pues, una duda que surge durante todo esto, y es, digamos, una persona hace o tiene la voluntad para donar tu cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo se hace para garantizar que esa persona realmente se reciba el cuerpo de esa persona después muera? Que no haya una intervención por parte de la familia y que la familia dijo, no, esa fue la voluntad, pero no es la voluntad nuestra, no lo vamos a entregar. Entonces no sé de qué manera se puede hablar porque creo que es como o sea, como una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cómo lo han pensado ustedes o cómo se puede manejar eso? Que es una de las cosas que, sí, yo puedo tener la voluntad de hacerlo, yo puedo llenar el documento, puedo hacerlo legalmente, pero si la familia en el momento que muere la persona no avisa y no dice nada, uno cómo hace para saber o garantizar que realmente ese cuerpo llegue a la institución. Yo voy a responder desde la parte organizacional y luego le paso la voz a las doctoras. El documento de voluntad anticipada lo debe firmar el donante y lo debe firmar 2 testigos. Allí la idea es poder tener la base de datos como tal y poder estar en comunicación, por eso tenemos esas ceremonias de conmemoración. Una vez fallece el paciente, los testigos se van a comunicar con nosotros y nosotros entonces alertamos toda la recepción del cuerpo como tal. De hecho, hay un acta de entrega del cuerpo. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue cuando nos reunimos con el rector a finales del año pasado y el rector decía, yo puedo donar mi cuerpo, pero entonces mi familia quizás no. Entonces desde ahí es donde vamos a empezar a sembrar toda la conciencia y todo el documento entonces va a estar fijo como tal de testigos y la voluntad anticipada. Pero ahí yo le abro la puerta entonces a las doctoras que nos pueden decir frente a eso. Bueno, digamos que ahí es importante entender algo y es que no es un documento simple como una disposición y ya está. En Colombia el documento de voluntad anticipada y por eso digamos que revestimos de esta categoría el asociado a la donación de cuerpos y órganos para la ciencia debe respetarse porque es una expresión directa de derechos fundamentales de la persona, especialmente donde no puede decidir por sí misma. Entonces, digamos que para explicar un poco más, este respeto a derechos fundamentales reviste una categoría supraconstitucional que debe respetar, perdón lo redundante, la autonomía personal. Entonces, como el documento de voluntad anticipada materializa ese derecho a que cada persona decida sobre su propio cuerpo, sobre su atención en salud, y es un principio que debe estar salvaguardado por la Corte Constitucional, entonces nadie puede estar obligado, uno, si hablamos de procedimientos médicos, a recibir tratamientos en contra de su voluntad, y dos, no se puede ir en contra precisamente de esa voluntad porque estaría también afectando un concepto de dignidad humana y bueno, todo lo demás. Adicional a eso, porque el documento, digamos, brinda una claridad, por ejemplo, en este caso a los profesionales de la salud y a la familia sobre qué decisiones él quiere tomar aún con ocasión de la muerte. Entonces, yo creo que ahí resumimos la respuesta y es cómo tenemos que tener un reconocimiento legal expreso y precisamente el doctor Oscar lo definía de esta manera, la forma en la que se está haciendo el acto de protocolización pues digamos, es muy seguro y sobre todo está regulado por las normas, no solo que establece el Ministerio de Salud y Protección Social, sino todo lo que tiene que ver con actos de registro vía, por ejemplo, notarial o lo que corresponde a esas disposiciones que son puestas en conocimiento de los profesionales de la salud. Entonces, repito, estas voluntades no es que puedan ser burladas, estas voluntades antes todo lo contrario deben ser respetadas siempre que cumplan con esos lineamientos legales.
¿Cuál es la intención del proyecto? Que nosotros tengamos una base de datos donde podamos conocer, no para ejercer una presión sobre la familia, ni mucho menos, pero sí para garantizar que la disposición en vida va a ser respetada aún con ocasión de la muerte, porque repito, si no, pues estaría ante una flagrante vulneración de autonomía, libertad personal, dignidad humana y todas las disposiciones que están contenidas en este documento, que para los profesionales de la salud que nos acompañen, pues es la voz del paciente, que ya no puede hablar, que ya no puede disponer, pero que precisamente plasma en un escrito que reviste toda esa garantía de orden legal y que el día de mañana pues puede hacerse exigible. Bien, gracias, doctora Joana, y gracias al doctor Fabián desde la UIS en Bucaramanga que nos pregunta. Ahora a la doctora Isabel, presidenta de la asociación desde Medellín, en la Universidad CES. Doctora Isabel. Bueno, muy buenas noches. Me alegra muchísimo verlos acá, escucharlos. Bienvenidos a Medellín, que veían allí que es nuestro próximo congreso. Pues tenemos como la intención realmente de poder hacer como toda esta voz nacional a propuestas tan especiales como es trascender, que lo venimos trabajando, que lo hemos conversado directamente desde ASCOM, que ya con varios de nuestros asociados, pues ha sido como la intención precisamente y esa necesidad en cada una de las instituciones, y por eso qué bueno pues aprender juntos, porque yo pienso que ha sido así esta experiencia. Una de las cosas que siempre ha sido como digamos, de donde he recibido este tipo de donaciones, y que se lo he comentado previamente al profe Oscar, es de personas especialmente que están en este proceso de paliativos, ¿sí? A veces el asunto es no conocerlo, casi que cuando uno sale del país ve todo el acompañamiento que se le puede dar a este tipo de pacientes, y que ha sido como su forma, o sea, de hecho pues he recibido cuerpos desde ahí, que su forma precisamente de quedar como en vida, ¿sí? Pese a una enfermedad difícil de afrontar o a una situación difícil, poder ser acompañados. Me alegro muchísimo escuchar ahorita toda esa alianza como con psicología y todo, porque precisamente las familias es el momento en el que se vinculan, y así puede uno poder como tener de esos pacientes, que también el asunto es tiempo, ¿cierto? Porque uno dice qué bueno donarse, pero puede que mi cuerpo llegue, esperemos, en muchos años, mientras que hay otros pacientes que pudiesen ser un poco antes. Entonces ahí como dejarlo en una población como más, y que me alegra mucho escuchar a la doctora Natalia, pues como desde la ética, que se pudieran desde ese acompañamiento también ser personas que nos siguen a nosotros en vida acompañando la docencia. Muchas gracias y bienvenidos a Medellín. Gracias, doctora Isabel. Qué bueno escuchar eso. Bueno, si alguien más quiere intervenir, doctora Natalia. Doctor, no, yo digamos que quería agregar una situación que digamos, yo sé que genera, pues digamos que cierto cuestionamiento, si se quiere, el tema de la donación de cuerpos como tal, pero digamos que a partir del proyecto estamos encontrando otras estrategias para, por ejemplo, la donación de componentes anatómicos y demás, producto de, por ejemplo, una toma de muestras en patología y demás, que son, digamos que estos días eso surge de una conversación que tuvimos con el Hospital CES de Manizales. Nos decían, miren, por ejemplo, después de una cirugía producto de una amputación queda el miembro perfecto, o sea, no se destruye ni nada, y qué bueno ese miembro poderlo estudiar y demás. O sea, una persona que le fue amputado un miembro no va a decir, ¿dónde está mi miembro? Por favor, quiero recuperarlo, quiero conservarlo, además, pero ese sí nos va a servir para la ciencia. Entonces yo creo que ese cambio de cultura empieza desde ahí, desde entender que la donación, si bien nosotros también vamos a salvaguardar ese orden de que primero será donación para la vida y después para la ciencia, pues también hace parte de algo que va a naturalizar la fuerza, digamos, y el conocimiento de este proceso y este gran proyecto de donación para la formación
formación de esos futuros profesionales en la salud. Entonces yo creo que es vital entender eso, porque claro, ahorita con la pregunta que nos hacían a todo el mundo, no solo aparecen cuestiones de orden personal, sino cuestiones de orden religioso, de orden ético, y eso pues digamos que es algo con lo que vamos a enfrentar, pero también hace parte de toda la comunidad que por ejemplo está participando hoy de esta sesión, cómo empezamos a crear una conciencia de que todo va a servir en últimas porque se trata de convertir, digamos, este proceso de donación, cuerpo, órganos o tejidos en fines académicos y científicos. Eso era como lo que quería agregar. Gracias, doctor. Qué bonito eso que dice doctora Yana, porque miren, nos encontramos en esa reunión con el CES y por eso las alianzas van a ser indispensables en el proceso. Y el doctor Oscar Jaramillo, cirujano, profe, que ha sido, que no sé si lo reconocen, fue el que planteaba lo que decía la doctora Joana, y es sí. Entonces, si hay un tumor en un miembro superior y amputan, entonces ¿el resto qué? Y si yo tengo que sacar un pulmón, ese pulmón desde el punto de vista patológico, ¿qué? Y hay un montón de estructuras que para patología se van a desechar, pero que para la ciencia en los laboratorios, incluso desde el punto de vista investigativo, se pueden utilizar bastante bien. Entonces creo que abre la puerta desde la donación de órganos para la vida, abre la puerta desde la parte de patología, abre la puerta desde la parte de ginecología, desde el componente embriológico, por ejemplo. O sea que se abren las puertas de manera importante para recibir, y entonces en principio pensamos de órganos para la ciencia y docencia, pero se van abriendo otras aristas que pueden ser bastante interesantes de tocar. No sé si hay alguien más que de pronto nos haya levantado la mano. Bueno, con el propósito de ser precisos con el tiempo, 7:40 de la noche, les queremos agradecer mucho su participación, su presencia. Este va a quedar en nuestro canal de YouTube también para tenerlo presente. Estamos abiertos, ya estaban nuestros correos, igual desde la Secretaría de la Asociación también estamos dispuestos a seguirnos comunicando. A todos los participantes, muchas gracias. A nuestro equipo de trabajo, gracias por el tiempo y por la participación. Y seguimos avanzando con ello. Un abrazo para todos y una buena noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Luego, gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.